Bienvenidos a este tercer bloque del curso de programación en lenguaje C, en el que vamos a ver los elementos básicos del lenguaje. En un primer punto veremos lo que es la estructura general de un programa en C, que ya la hemos visto en bloques anteriores, pero la volveremos a recordar. Veremos lo que es la depuración del programa o detección y corrección de errores. Veremos lo que significan términos como identificadores, palabras reservadas y comentarios. En un cuarto punto hablaremos de los tipos de datos predefinidos que existen en C. Después lo que son las constantes, las variables y el ámbito de actuación de las variables, es decir, dónde las definiremos y dónde las podremos utilizar según dónde las definamos. Y en el séptimo punto hablaremos de lo que es la entrada y la salida de datos, qué funciones podremos utilizar para entrar y sacar datos en un programa C. Bien, pues sin más vamos a comenzar el primer punto, estructura general de un programa C. Recordar que en bloques anteriores ya lo hemos visto un poquito por encima. Yo tengo aquí un proyecto guardado como ejercicio 3.1. Recordar cómo se abría un proyecto, nuevo, proyecto, consola de aplicación. Teníamos que especificar el lenguaje que íbamos a utilizar, lenguaje C, y aquí escribir el nombre del proyecto. Yo en mi caso le he llamado proyecto 1. Y dentro del proyecto 1 automáticamente se crea el archivo con código fuente al que le ponemos el nombre deseado, en mi caso ex3.1. Yo aquí ya he añadido un comentario, os he puesto un guión sobre lo que vamos a ir hablando. Recordar que los comentarios internos hay dos maneras de colocarlos, o bien utilizando barra asterisco para abrir lo que serían los comentarios y añadir las líneas que queramos para después cerrarlo con asterisco barra, o bien ir añadiendo barra barra, es decir, por línea, los comentarios que vayamos haciendo. Es mucho más práctico, sobre todo si vamos a escribir varias líneas, la forma de arriba, ¿vale? Utilizar el barra asterisco asterisco barra. A mí me gusta utilizar barra barra, pues sobre todo si quiero añadir el comentario al lado de una instrucción. Por ejemplo, si sé que esta función lo que hace es pausar el sistema, pues yo aquí añado el comentario: esta función detiene la ejecución del programa, por ejemplo, ¿vale? En este caso el comentario barra barra sería más práctico. Bueno, en este primer punto vamos a ver lo que es la estructura general de un programa en C, que ya nos sonará. Lo primero que nos encontramos en todo programa C suele ser lo que algunos le llaman cabecera, con la instrucción almohadilla include. Esto es lo que se llamaría una directiva para el preprocesador. ¿Qué son las directivas para el preprocesador? Bueno, digamos que antes de que el programa compile, necesita saber ciertas cosas, ¿no? ¿Y qué son esas cosas? Pues bueno, el programa necesita saber qué librerías, qué constantes y qué archivos se van a necesitar antes de compilar el programa. Recordar que la directiva al preprocesador almohadilla include se utilizaba para decirle al compilador qué librerías son las que vamos a necesitar. Bien, por ejemplo, si nosotros sabemos que en nuestro programa vamos a utilizar la función printf, que recordar que sacaba datos por pantalla. Por ejemplo, si yo quiero mostrar por pantalla: hola mundo, este es mi primer programa en C. Recordar que para utilizar esta función, que lo que hace es mostrar por pantalla el mensaje que introduzco, la cadena de texto que introduzco entre las comillas, yo necesito incluir esta librería. Recordar stdio.h significa Standard Input Output, es decir, el conjunto de funciones para introducir y pedir datos, es decir, de entrada y salida de datos, a través de los dispositivos estándares. En este caso, printf muestra un mensaje a través del dispositivo estándar de salida, que sería el monitor de nuestro ordenador. stdlib.h también es una librería que ya por defecto este compilador de DevC la suele poner, porque también recordar que es la librería estándar de funciones estándar. Pues podemos encontrar, por ejemplo, las funciones más básicas, como por ejemplo de conversión de tipos. Existen otras librerías, por ejemplo, si yo voy a trabajar con funciones matemáticas, pues podría incluir la librería math.h, donde tengo funciones matemáticas como seno, coseno, tangente, etc. Existen muchas más, por ejemplo, la librería string
.h, donde hay funciones específicas para trabajar con cadenas, que ya iremos viendo poco a poco. Simplemente estoy haciendo una visión global, ¿vale?, de lo que sería la estructura principal de un programa en C. Existe otra directiva al preprocesador que es define, almohadilla define, que se utiliza para definir lo que son constantes. Bien, ¿de acuerdo? En C las constantes se llaman macros, es decir, una constante es una zona reservada de memoria donde de alguna manera el valor que vamos a asignar no va a cambiar. Si recordáis en las variables, esa zona reservada de memoria podía ir cambiando su contenido en función de que nosotros le asignemos nuevos valores. Sin embargo, un macro, una constante, es un valor que nosotros queremos que no cambie durante la ejecución del programa. Por ejemplo, si yo quiero definir una constante que se llame mes y estamos, por ejemplo, en septiembre, asignar el valor 9, bien, pues el preprocesador va a saber que mes es una constante cuyo valor va a ser 9 y cuando yo la utilice dentro de una función no va a dar ningún error, porque si no la definiera, cada vez que yo utilizara la palabra mes, que no es ninguna palabra reservada, es una palabra declarada por mí, por el programador, pues el compilador no sabría qué es. Entonces, para seguir el guión que os he puesto aquí, recordar que en programación, y ya no solamente para C, sino para todos los lenguajes estructurados que intentéis aprender, módulo, función y procedimiento son tres maneras de referirnos a lo mismo, es decir, un conjunto de instrucciones y de estructuras que van a estar en lo que llamamos el cuerpo del programa. Bien, almohadilla include, almohadilla define, es decir, para definir librerías y macros o constantes, ya hemos hablado de ello. Hay otra forma de definir una librería. En este caso, utilizando los símbolos mayor que y menor que, digamos que llamamos a librerías que están incluidas en nuestro compilador de manera estándar. Bien, si abrimos un explorador y nos vamos a C, a la unidad C, donde tenemos el compilador, si vamos a la carpeta app, dentro de la carpeta de cpp es donde está el compilador. Pues bien, aquí si os fijáis hay una carpeta que se llama include, donde si la abrimos vamos a encontrar todas las librerías que trae por defecto el compilador. Fijaros que, por ejemplo, aquí estaría la librería stdio.h. Imaginaros que yo ahora tengo cierto nivel de C y programo mi librería. Bien, tendría la opción de incluirla aquí dentro. Bien, imaginaros que yo he creado una librería y le llamo mi librería. Bien. Yo la podría incluir aquí, lo guardo todo. Si compilo y ejecuto, no pasa absolutamente nada. O sea, es decir, yo podría utilizar las funciones que hay dentro de mi librería. Fijaros que como mi librería es una copia, es una copia solamente que cambiada de nombre de stdio.h, si yo elimino la librería stdio.h, la función printf sigue estando declarada en mi librería.h, que es una copia de stdio.h, con lo cual si compilo y ejecuto no da ningún error, es decir, el preprocesador está incluyendo todo el código que se encuentra dentro de mi librería, entre los cuales está la función printf. Por eso cuando el compilador llega a printf sabe que es una función y lo que hace. Sin embargo, si yo comento esta línea, ahora en teoría tendría que dar error. Si yo compilo y ejecuto, bien, de alguna manera supongo que no da error, pues porque igual estamos trabajando, desconozco si este compilador tenga algún tipo de sistema que reconozca las funciones principales y no sea necesario
incluir las librerías. En cualquier caso, si dentro de mi librería hubiera funciones programadas por mí, no sabría encontrar esta función. Entonces lo que quería contaros es que si yo mi librería la tengo incluida en otra ruta, que no sea esta que os he dicho, imaginaros, la tengo en C. Bien, entonces toda librería que no esté dentro de esa carpeta estándar que os he dicho, de la carpeta include, hay que indicar la ruta. Si yo trato de compilar ahora este programa, ¿veis? En la línea 13 me va a dar error porque me está diciendo que mi librería.h no se encuentra, no es un fichero o directorio que se encuentre. En este caso, porque ya no está, lo he sacado de la carpeta include. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues en lugar de utilizar los símbolos mayor y menor que, se utilizan comillas y entre comillas se indica la ruta donde está la ruta y el nombre del fichero. Es decir, en la unidad C, C2 puntos contra barra y el nombre de mi fichero. Si guardamos cambios y ejecutamos y compilamos, ahora sí. ¿Veis? Estaría encontrando mi librería. Estaría la sección de directivas al preprocesador, como hemos dicho. Luego vendría la declaración de variables y de funciones. En este caso serían globales, ya veremos lo que es. Eso lo veremos en el punto del ámbito, lo que es la globalidad y la localidad. Pero bueno, digamos que antes de la función main y después de las directivas al preprocesador se incluye la declaración, lo voy a comentar, declaración de variables globales y funciones. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, quiero declarar una variable global a la que quiero llamar A de tipo entero, aquí es donde hay que declararla. ¿Por qué? Porque la función A va a poder ser utilizada tanto desde la función main como desde cualquier otra función que yo declare, ¿vale? Es decir, por eso se llama global, porque tiene un ámbito global y puede ser utilizada desde cualquier parte de mi código. Luego tendríamos la función main. Recordar que en este compilador esta es la manera de declararla. La función main recibe dos parámetros de entrada y devuelve un parámetro de salida, todos de tipo entero. En este caso, como no vamos a utilizar control de errores, hacemos que lo que devuelva la función main cuando se termine la ejecución del programa sea un 0. Recordar que dijimos que 0 era equivalente a que no había habido ningún error durante la compilación. En caso de error, que ya veremos cómo hacer cuando hagamos control de errores, los códigos de error que hay y los códigos y la numeración que tendremos que devolver, en caso de que hubiera un error, se devolvería pues el número o código de error, ¿vale? En este caso, como los programas son sencillitos y no hacemos control de errores, devolvemos un 0. Entonces, dentro de la función main podemos declarar variables locales, que serían locales, quiere decir que se pueden utilizar dentro de la función main. Si yo, por ejemplo, defino aquí una variable de tipo entero a la que llamo b, esta variable b solamente se podría utilizar dentro de la función main. Recordar que en un programa en C la función main es única, solamente se puede declarar una vez. En este caso devuelve un valor entero y recibe parámetros. Recordar que os dije, hablábamos en bloques anteriores, que en otros compiladores, y yo por ejemplo aprendí así, a mí me gustaría utilizar esta definición de la función main, e incluso en compiladores más antiguos también podéis encontrar así, es decir, sin tener que utilizar el void, main void, es decir, simplemente omitiéndolo, se entendería que la función main ni recibe ni devuelve nada. Pero bien, vamos a utilizar esta forma, que es la predefinida para este compilador. Entonces tendríamos dentro de la función main, estaría la zona de variables y, por qué no, constantes también locales. Bien, locales a la función main, y luego este sería
luego vendría lo que sería el cuerpo, es decir, el conjunto de sentencias y estructuras de control que van a definir lo que hace la función main, ¿no? Recordar que, como estamos hablando de programación estructurada y modular además, podemos definir otras funciones. Y vamos a entrar un poquito en materia para ir viendo las cuestiones que os explico con ejemplos. Imaginaros que, bien, la función printf, mostramos este mensaje por pantalla y imaginemos que yo quiero, en lugar de hacerlo desde la función main, quiero tener una función que se llame visualizar. Por ejemplo, visualizar no va a devolver nada porque no procede. Y tampoco va a recibir nada, ¿de acuerdo? Bien. Abrimos llave, cerramos llave para definir el cuerpo del programa y ahora quiero que este mensaje esté implementado en la función visualizar, con lo cual aquí lo que tengo que hacer es llamar a la función visualizar, que no recibe nada, ¿de acuerdo? Voy a intentar compilar esto, va a dar un fallo. Si compilo y ejecuto, ¿por qué? ¿Por qué da un fallo? Si os fijáis, dice conflicto de tipos en visualizar, en la función visualizar. Es decir, no sabe lo que es visualizar. Se piensa que por definición es una variable. ¿Por qué? Porque no la hemos declarado, ¿vale? Recordar que en la zona de declaración de variables globales y funciones hay que decirle al compilador que existe una función que se llama visualizar, que no devuelve nada ni recibe nada, ¿de acuerdo? Si ahora compilamos y ejecutamos, ¿veis? Hace lo mismo. O sea, es decir, esto ahora mismo no tendría mucho sentido. Yo me evitaría código si en lugar de declarar esta función, defino la función printf aquí arriba y ya está. Me estaría ahorrando 5 líneas de código. Pero es para que lo veáis, ¿de acuerdo? Esta sería la estructura principal de un programa C. Las directivas al preprocesador, la zona de declaración de variables globales y funciones, mi función main o función principal y toda la serie de funciones que yo quiera definir a continuación.